10 meses entre uno y otro, ¿no? O sea, como paradigma, digamos, de momento político. En donde, ¿qué vemos? Bueno, que justamente, medio citando un poco así a Gramsci, digamos, los procesos hegemónicos no son permanentes, ¿no? O sea, las hegemonías, en algún momento, si hay otro equilibrio de fuerzas, esas fuerzas se construyen, hay una condición de posibilidad que habilita esto, digamos, ¿no? Y esto es una realidad política que hace que quizás ahora cada palabra que dice tenga un peso simbólico muchísimo más fuerte, porque hay una condición de posibilidad que marca todo esto. Esto es muy importante, lo tenemos que asumir. En relación a esto estuve trabajando algunas cuestiones de algunas construcciones sobre lo discursivo, que me parece que pueden aportar algo que seguramente les conocen, pero me parece importante recitarlas. Básicamente por esto que hablaba recién el compañero sobre las cuestiones morales, las cuestiones jurídicas, que son cuestiones con las que nos vamos a enfrentar a partir de que se presente el debate en el Parlamento. Me interesaba mucho cómo trabajar el tema de Luigi Ferrayol, que me pareció muy interesante, algo que me había acercado acá. Cuando hablas de la temática del aborto y el tema de la embrión, ¿no? Me pareció muy interesante cómo la cuestión moral y la cuestión jurídica tienen distintas formas, distintas maneras, básicamente dos históricamente. Y nosotros estamos inmersos en un discurso, en unos dispositivos discursivos hegemónicos en donde lo que prima es una de las dos posturas en relación a la articulación entre moral y derecho. Donde estamos inmersos es en el tema de la confusión, donde hay una recíproca implicación entre las cuestiones jurídicas y las correspondientes cuestiones morales. O sea, la presunta inmoralidad del aborto es el presupuesto necesario y la razón suficiente de su prohibición. Si un comportamiento es inmoral, tiene que ser prohibido por el brazo secular del derecho. Si es pecado, es delito. Este es el mensaje que viene constantemente, el mensaje recurrente y el mensaje que está instalado, ¿no? Como posición dominante. O más o menos dominante, digamos, pero es un mensaje del establishment, ¿no? que hay que deconstruir. El otro, digamos que tampoco son cosas muy nuevas, estamos hablando de liberalismo en realidad, ¿no? Que es la separación entre las cuestiones jurídicas y las cuestiones morales, o sea, derecho por un lado, moral por el otro. Seguramente la doctora Ribay va a explicarnos mucho mejor todas estas cosas. Esta es la tesis de la recíproca autonomía. El derecho no es un reforzamiento de la moral, lo que tiene que asegurar es la paz y la convivencia civil, impidiendo que las personas nos hagamos daño entre nosotros, digamos, ¿no? Este es el principio del liberalismo. Acá hay una imagen muy interesante. Estoy hablando de Cristeban, estoy hablando de Fraser, estoy hablando de Fox, ¿no? Donde Fox dice que la moral y el derecho, digamos, son dos esferas, son dos círculos, digamos, que tienen dos círculos concéntricos, en donde el derecho está subsumido dentro de la otra círculo de la moral. Por lo tanto, si es verdad que todos los delitos pueden ser considerados pecados, lo contrario no lo es. O sea, no todos los pecados son delitos. Por eso, el Estado no se tiene que inmiscuir en la vida moral de las personas. Todos estamos sujetos dentro de esta óptica, estamos todos sujetos al mismo derecho en una condición de igualdad. Pero no todos tenemos las mismas creencias. Y esta es una asimetría que se genera, que es lo que funda justamente el Estado laico. El Estado laico se basa justamente en esta asimetría. Y el derecho moderno se basa justamente en esto. Entonces, no podemos privilegiar ninguna cuestión moral hasta el punto de prohibir o considerar un determinado comportamiento como delito solo porque algunos, aunque sean la mayoría, aunque sea el pensamiento dominante, aunque algunos lo consideren pecado,
y no únicamente porque ocasiona un daño a un tercero. Y esto es el segundo corolario, ¿no?, que se deduce de justamente la separación del derecho y la moral, que es el tema del principio utilitario de la lesividad, que es el criterio de justificación de lo que es punible. Solo las conductas que ocasionan daños a terceros pueden ser prohibidas por el derecho. Insisto, no es Judith Butler, estaba hablando actualmente cuando dice sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y sobre su espíritu, el individuo es soberano. Un individualismo puro, o sea que me interesaba mucho esto del compañero Luigi, peronista de la primera hora. Me interesaba mucho porque no estamos hablando de Foucault, estamos hablando del liberalismo, digamos, ¿no? O sea que es una idea que a mí me interesaba, porque a partir de este principio, el principio de lesividad, como el único criterio de justificación de la limitación de la libertad, como estamos viendo, acá vemos qué respecto tomamos en relación a la tutela o a la libre disponibilidad del embrión. Porque justamente lo que se considera a partir de esto es la problemática de si justamente el embrión es o no una persona. Tema recurrente, constante, y que nos vamos a enfrentar constantemente a este debate, que hay que darlo. Entonces, si esto es considerado como una persona, entonces estamos hablando del homicidio, y acá tenemos lo que es el compañero, la penalidad, la cuestión culposa, el homicidio como un acto absolutamente punible. Y además tenemos otra cuestión que es el apoyo en la observación de la vitalidad, ¿no? La vitalidad del embrión. Y hoy justamente con los medios cada vez más, donde también acá concluye, ¿no?, en reafirmar este dispositivo, ¿no?, la artefactualidad de cómo viene el discurso a partir de las imágenes cada vez más perfectas y cada vez más sobre las primeras 2 horas de la implantación, sobre la bláscula, ya tenemos imágenes y ya vemos las fotos, depende de los barrios que van. Yo paso por el barrio de San Isidro y encontramos fotos de embriones de 3, 4, 5 semanas con el correlato mediático tan complejo de construir. Lo hablamos con Cecilia justamente cuáles son los mecanismos de instalar otro tipo de discursos en relación a las fuerzas con las que nos encontramos. La tesis de la vitalidad del embrión, que es empíricamente verdad, estamos hablando de tesis de vitalidad, no equivale a deducir justamente la que el embrión es una persona. El concepto de persona es otra cosa. La deducción sobre la calidad de persona del feto no es una aserción, sino que es una prescripción. No es un juicio de hecho, sino que es un juicio de valor. Y como tal, no es ni verdadero ni falso, sino que está librado a la libertad de conciencia y a la moral de cada uno. Esto es algo muy importante. La tesis que afirma que el embrión es una persona no son ni verdadero ni falso. El ser persona es un término del lenguaje moral y la calificación de algo como persona es un juicio moral que, según la religión, no puede ser deducido de un juicio de hecho. Cuando hablamos, por ejemplo, estamos hablando de los 3 meses, 12 semanas según el proyecto de las organizaciones, 14 semanas según el proyecto del nuevo encuentro y el proyecto de la ley de Italia, es 14 semanas. Muchas veces lo consideramos como un terreno médico, biomédico, bioético, y en realidad lo que estamos hablando es un tiempo necesario, subjetivo, necesario y suficiente para que la mujer pueda tomar una decisión. De eso hablamos con el plazo. Es una decisión que tiene que ver con la libertad de conciencia, con la autodeterminación moral, con la autonomía y con la dignidad de persona de la mujer.
Entonces, confiar a la libertad de conciencia de la mujer la decisión moral de que el embrión que lleva en su seno es una persona es algo intransferible a la mujer. Ese es el paso del embrión al nascituro, ¿no? Ese es el paso, en realidad, es justamente la inscripción del deseo de la mujer. Ni más ni menos que eso. Estamos hablando de la inscripción del deseo, porque en realidad lo que subyace en todas estas discusiones es el deseo. Estamos hablando de la sexualidad femenina. Esto estamos hablando. Estamos hablando de la sexualidad. Algo absolutamente reprimido por toda nuestra cultura, algo absolutamente representado como algo que hay que justamente controlar, estos dispositivos de control sobre los cuerpos. Fíjense que, y ahora avanzando unos años para acá, fíjense, toda esta atención charlatana en torno a la sexualidad no estará dirigida a una preocupación elemental: asegurar la población, reproducir la fuerza de trabajo, mantener la forma de las relaciones sociales, o sea, montar una sexualidad económicamente útil y políticamente conservadora. Esto sí es Foucault. Respetar el aspecto lúdico de la sexualidad infantil. Estos dos, ¿no? El erotismo regido por el principio del placer. Creo que esto es lo que subyace, en estos discursos hegemónicos. La inscripción del deseo. Esto es lo que hace constitutiva una persona. Hay una cuestión para ir terminando que me parece interesante, porque independientemente de las críticas postestructuralistas, de las críticas que podemos hacer del iluminismo, hay algo de las consignas, de las tres consignas, que me parecen que podrían ser asimilables a unas abarcativas. La educación para poder decidir me retrotrae a la esencia de la libertad, ¿no? O sea, la libertad es la libertad de elección, la libertad de poder decidir en base a una educación que pude obtener, que me fue proporcionada. Los anticonceptivos para no abortar está hablando justamente de la posibilidad del ejercicio de la sexualidad en el mismo plano que el discurso patriarcal dominante. Por lo tanto, estamos hablando de un plano de igualdad. Y el aborto seguro para no morir, estamos hablando de fraternidad. Estamos hablando justamente de lo que queremos es tener una dirección, ropaje fraterno para todas las mujeres. Estaríamos hablando de libertad, igualdad y fraternidad. Postestructuralismo aparte, críticas al iluminismo que vamos a hacer, pero parece que es una refundación de estos conceptos en el marco de una igualdad plena, no la igualdad de la Revolución Francesa, sino una igualdad plena, en donde justamente la inscripción del deseo de la mujer esté presente y activo.